Porque pongamos que yo soy un artista, tengo mi nombre artístico y hay muchos artistas también que se identifican con logos, todo eso. Empezando por ahí, ¿debo yo como artista registrar mi nombre para no tener problemas, ese logo, dónde lo hago? Muchos artistas quizás Pues, no lo hacen. pues mira que sí, es muy recomendable que desde el inicio el artista opte por registrar su marca, su signo distintivo, lo que lo va a identificar en el mercado. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces hay otros artistas que se llaman igual, puede que sea en otro país o en Colombia, registran la marca y puede que haya conflicto al momento de tu promocionarte por presentar confusión con ese artista. Es decir, puede que si no registras tu marca o otro lo haga y luego tengas problemas para promocionarte con ese nombre si otra persona lo hizo y se está promocionando, digamos que en el mismo mercado que tú. O incluso puede ser alguien de México que viene a Colombia, registra su marca porque tiene también mercado en Colombia y en México. Entonces, creo que es una de las principales gestiones que hay que hacer al empezar con el artista. ¿Cuál es tu nombre artístico? ¿Cuál es tu marca? ¿Cómo te vas a identificar en el mercado? Y proceder al registro. ¿Dónde se hace este registro? ¿Dónde Este se registro, hace? Exacto. en el caso de ¿Dónde se hace? Colombia, en el caso de Colombia se hace a través de la superintendencia. Vamos Eh, anotando ahí. Este registro se hace a través de la superintendencia y es muy importante que lo hagas. De hecho, también creería que es muy importante que este registro se haga tanto en la superintendencia y enseguida con el abogado experto en la materia se determine cuál va a ser el modelo de negocio del artista o dónde quiera hacer presencia de mercado del artista para también registrar en las distintas oficinas, en las distintas oficinas registrar esa marca, o sea, otros países que también tienen sus oficinas para que la marca quede registrada en todos esos países y no haya de pronto registras en Colombia, dejaste de registrar en México, alguien registró en México, pero vas a tener problemas para promocionarte en México. Vea usted esa vaina. O sea que no basta nomás con registrarse en el país de uno, porque si uno tiene aspiraciones de querer, ¿No? pues, ganar público en otros países, también hay que hacer esa gestión. Interesante ese punto, doctor. Sí, de hecho, todo depende al grado de expansión que quieras lograr, los mercados a donde quieras llegar, pero tenemos que ahora la música, pues, o la industria musical creo que es global. Tú puedes escuchar una canción o producir una canción aquí en Colombia y la primera persona que la escuche puede estar en China o en otra parte donde tú nunca pensaste o imaginaste que tu música iba a llegar. Duro eso. Bueno, ahí aclaramos un punto muy importante desde el inicio, desde el nombre nomás. Creo que se está poniendo bueno esto, doctor. Por aquí vamos a otra pregunta. Ya nos registramos, creamos nuestra primera canción. ¿Dónde Sí, registramos nuestra primera canción? Siendo pues nosotros mira, colombianos, ¿dónde la registramos? pues mira, aquí quiero hacer una aclaración muy importante a tu pregunta. ¿Por qué? Hablamos muchas veces de registro para proteger los derechos de autor, pero Exacto. pero lo cierto es, y creo, y quiero que presten mucha atención a esto, lo cierto es que el derecho de autor protege la obra desde el momento mismo en que se crea la obra. Es decir, no es necesario ningún registro para que el derecho de autor proteja tu obra. Solo vas a necesitar que tu obra sea original y que tu obra haya sido exteriorizada, sea por un medio tangible o intangible. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, antes no existía la tecnología, no existía el fonógrafo, no existían estas cosas donde empezaron a incluir las grabaciones y todo esto. Antes no existía, pero antes sí existía el derecho de autor. Entonces, ¿cómo se protegía? Ok. Es decir, con el solo hecho de tú exclamar la obra como tal, ya exteriorizarla, ya no es una idea, ya fue exteriorizada, ya es una obra que por un medio intangible, si no ha estado fijada en un CD o cualquier soporte, tiene protección jurídica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un registro, lo hacemos con el fin de generar un medio de prueba. ¿Para qué? Para que si un tercero llega a decirme, es que yo fui el que creé esa obra, tú al menos tengas
un medio Un probatorio. soporte, un Un soporte que soporte, diga, hey, no, mira, yo la mira, registré perfecto. la ley presume que yo fui el creador porque yo la registré. Sin embargo, con eso no es que es prueba absoluta de que tuya es la obra. Es un medio de prueba, pero bien puede ser controvertido porque también hay personas inescrupulosas que lo que hacen es registrar la obra, si no sea de ellos, y después colocarle problemas al verdadero autor. Pero ahí es donde se da la pelea vía judicial para demostrar quién verdaderamente es el creador de una obra. Entonces, ¿el mensaje cuál es? No necesitas registro alguno para que el derecho de autor proteja tu obra. Excelente eso, ¿no? Nada más con nosotros exteriorizarla, así como dijiste, pues ya se sabe Sí, que bueno, se me olvidaba, un último punto. En Colombia o a nivel internacional, para los que nos ven de afuera de Colombia, deben de tener en cuenta, en la oficina de derechos de autor se hace el registro de la obra para fines, como les dije ahorita, de publicitar, de generar un medio de prueba. Entonces, aquí en Colombia se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero es con fines de publicitar que tú eres el creador de la obra y generar un medio de prueba. muy claro eso también. Doctor, si yo, por ejemplo, como artista, llego a un estudio, ya tengo mi canción, yo escribí, digamos, la poesía, la letra, llego a un estudio, yo no tengo dinero, hago eh, el pacto con el productor, bueno, vamos a hacer la vaina. Ellos inmediatamente, cuando hacen la pista de la canción, ellos también ya deben hacer parte de ese contrato que ya vamos a tocar ese tema, que es lo del split, o sea, ese contrato de porcentajes. ¿Me repites por favor la pregunta? Yo llego al estudio, pero no tengo para cancelarle. Vamos a poner dos casos. Tengo para Sí, sí. cancelarle y no tengo para cancelarle. Si yo le cancelo la producción a este productor, ya ellos no hacen parte del split o sí hacen parte del split. Pues mira, primero hay que tener claro una noción y es quién es compositor o autor de una obra, quién es intérprete de una obra, quién es productor fonográfico. Y aquí creo que se complica un poco la cosa y quiero que me presten atención. El derecho de autor está pensado para los autores o compositores de una obra. Es decir, si yo llego al estudio, yo soy compositor, llego a un estudio y quiero que un artista X, por ponerle un ejemplo, J Balvin, quiero que me grabe una canción. Si J Balvin como cantante no compuso o no fue el autor de esa canción, no tiene por qué estar en el split como derechos de autor. No Ok. tendría por qué. Ahora O sea, bien, él como intérprete no debería estar. Solo y el que ojo, escribe. porque también es que se confunde todo con la figura de cantautor. Hay muchos cantantes que también son autores de su obra y por eso tienden a confundirse muchas veces, pero no necesariamente son derechos afines a un intérprete o a un cantante. O sea, no tendría por qué estar en un split un cantante si no ha participado en la creación de esa obra. Ahora bien, creación distinto a producción de esa obra. Si yo le pago a un productor para que interprete mi obra, para que la grabe, para que los músicos graben todo, si yo fui el que la compuse, sé cómo va todo, la pista, todo, pues no tendrían que presumirse como autores de esa obra. Ellos no son autores de esa obra. El único autor es quien crea, compone la obra. Pague o no, no interesa. Interesa si participó en la composición o en la creación de esa obra. Ok. Doctor, rápido, esta sí es como rápida. ¿Qué es el split? Para los artistas que nos están escuchando, ¿qué es el famoso split? Mira, pues cuando en el medio se refieren a split, no se imaginen que otra cosa que una división de derechos de autor es eso. Un split es una división de los derechos de autor en los Un porcientos contrato donde que cada uno tiene sobre su obra. Y de hecho es algo muy sencillo que hasta en una página puede quedar. O sea, no se imaginen que es un contrato muy largo, pero sí es esencial e importante como otro medio de prueba, a diferencia de la DNDA, Dirección Nacional de Derechos de Autor, del que hablamos ahorita. Creo que ese es uno de los más importantes, tener el split o la división de derechos de autor
donde consten quiénes participaron en la obra y con qué por ciento participaron. Perfecto, claro. Un contrato donde están los porcentajes de todos los que participaron ahí en la obra como compositores. Eh, el máster, ¿qué es el máster y quién es el dueño del máster? Pues mira, esa pregunta tendría varias respuestas. ¿Por qué? Y también hay una diferencia con el máster. Ya hablamos ahorita de los derechos de autor. Con hablar del máster también tendríamos que hablar de derechos conexos. Por eso escuchamos muchos derechos de autor y derechos conexos, ¿cierto? El Sí. máster, el máster no es más que el fonograma donde se encuentra incluida la interpretación que hizo el artista, la interpretación que hizo el artista ejecutante. Una cosa es el artista intérprete, otra cosa es el artista ejecutante, o sea, el músico. Ahí se encuentra en un fonograma grabado, en un archivito, ¿cierto? Sí. Y al conjunto de eso, ahí también se encuentra interpretada la obra de derechos de autor, que también se incluye ahí y se revuelve todo en un soporte tangible. Sin embargo, eso no confunde derechos de autor y derechos conexos. Los derechos conexos o los derechos también sobre el máster los tendría la persona que bajo su cuenta y riesgo realizó esa producción. Muchas veces es el productor fonográfico, muchas veces hay artistas independientes que van al estudio, le hacen el favor, no le cobran nada por la producción, pues él mismo sería el productor ejecutivo de ese máster, sería el dueño del máster. Ahora bien, los productores también a veces cobran por producir el máster y piden un por ciento sobre los derechos de máster. O sea, si yo como artista voy al estudio, le digo, vamos a grabar esta canción, ¿cuánto vale la producción? Él me llega a decir a mí 1.000.000 de pesos. Si yo le cancelo ese 1.000.000 de pesos, ya el máster viene siendo mío. Pero él puede pedir unos puntos en ese máster. Él podría pedir, y acuérdate que también hay una regla común en derecho, y es que en derecho privado, pues las partes tienen libertad negociable, ellos pueden negociar. Por decir, te voy a dar un artista, le dice, quiero grabar esta canción, ya hice las respectivas autorizaciones con el autor, quiero incluir esta canción en fonograma, grábamela, necesito este músico, necesito esto, necesito aquello, te voy a pagar 5 millones, el productor le dice, te cobro los 5 millones, pero aparte te voy a pedir un 50% sobre el máster, te voy a pedir un 10%, un 5%, ya es libertad negociable de las partes. Exacto, no está escrito como que siempre hay que darle el 30, el 20, el 10, nada de eso. Eso ya es un negocio que se hace. Y depende de exacto la capacidad de negocio, porque no es lo mismo negociar con un artista que esté por acá arriba que negociar con un artista que apenas esté empezando y que quiera grabar con un productor ya posicionado. Todo depende de las circunstancias y dependiendo de cada circunstancia se van dando los negocios. Por eso es muy importante tener asesoría, contar con buena asesoría para ese tipo de negocios, por ejemplo, que son uno de los tantos que se hacen en la industria musical. Pero está claro, está quedando todo claro. Yo sé que muchas de las personas que están aquí conectándose están contentos porque siento que a pesar, hay mucha gente que tiene conocimiento de muchas cosas, pero quizás no es como tan claro a la hora de explicar. Buen punto ahí para el teacher. Pues mira, Sí, si quieren seguir aprendiendo, quieren seguir escuchando consejos, me pueden escribir o me pueden seguir y ahí estamos en contacto. La si idea quieres, y mi si quieres propósito, como ahora, lo dije al inicio, es ayudar a formalizar esta industria. sí, exacto. Ahora vamos a escribir ahí el ¿cómo que se llama? El nickname de Instagram para que la gente ahí lo copie, te sigan y todo eso para que te tiren ahí también por DM o por correo. Ya lo anotamos. Lilo, si está por ahí, que me escriba para ponerlo fijo también a toda la gente que está por ahí. Bueno, seguimos con más de esto de la industria musical, muy chévere. Toda esta explicación que está dando aquí el doctor Sebastián Matías, que también tiene una empresa de abogados para las personas que están interesados en todo esto de la industria musical, de derechos de autor. Hay mucha Ahora, gente que... Dime, doctor, dime. no, pues con eso quería hacerte la aclaración.
tenemos la empresa Matías Lawyer, pero adicional a ello, contamos con todo un equipo experto. No soy solo yo, somos todo un equipo que trabajamos de manera interdisciplinaria en todos los campos de la industria musical, que es Grupo B. Perfecto. También pueden tirar por ese lado, por el grupo B. Bueno, vamos con, hay mucha gente que está en Colombia, pero se quiere registrar en ASCAP, BMI, CISAC. Aquí en Colombia tenemos a Saico y a Simpro. ¿Cuál es lo recomendable nosotros que estamos empezando en la música? ¿Dónde vamos a registrarnos nosotros como autores? Pues mira, yo creería, no estoy seguro que lo mejor para un artista que esté empezando en la industria musical es a dónde está enfocada mi música, dónde está sonando mi música, que hoy es muy fácil mirar dónde está sonando tu música, monitorear todo eso. Hoy en día es muy sencillo. A través de las distintas plataformas digitales tú puedes monitorear dónde está sonando tu música, cuántas reproducciones ha tenido, y con base a eso vamos a lo siguiente, que es qué sociedad de gestión necesitaré o a cuál debo acudir para asociarme para que cobren mis regalías. En el caso de un artista colombiano que esté empezando, pues yo creería que la mejor opción es Saico. ¿Por qué? Porque Saico recauda en Colombia. Ahora bien, si me registro en ASCAT, BMI, SGAE, en el caso de España, ¿qué hacen ellos? Pues tienen acuerdos de reciprocidad con Saico. Saico le recoge y le envía. Obviamente hay unos costos de administración y por tanto, pues, si estoy Ya empezando en te Saico, quitan ahora bien, otro. exacto, o sea, son tips que deben de analizar al momento de, no porque BMI sea la que más ha escuchado, que esta sea la que más ha escuchado, y de hecho, pues, yo reconozco y de hecho admiro la gestión que hace Saico. Pero, por ejemplo, o sea, cuando yo me registro en Saico y ya mi música empieza a sonar internacionalmente, eh, cuando ya mi música empieza internacionalmente, ¿cómo puedo hacer para registrarme en BMI o en ASCAP? ¿Hay problema por estar registrado en Saico o cómo es? O sea, problema como tal no hay, porque tú podrías bien darte de baja en Saico y luego registrarte en BMI o en ASCAD o en la SGAE, pues donde tú quieras, pero siempre y cuando primero desistas de una sociedad de gestión. O sea, no puedes estar vinculado a varias sociedades de gestión colectiva. Ok, aquí tengo, voy a leer tres preguntas que me escribieron hace poco también. Me dicen, ¿qué es el publishing? ¿Qué es el publishing? Pues el publishing son los derechos de comunicación que se realizan, es decir, son los derechos con los que cuenta el autor, que de hecho no son negociados por él mismo. Son derechos que además de los derechos de explotación, que ahorita si nos da tiempo los describimos, tienen derecho también los artistas, es decir, por una sonada en discoteca, en restaurantes, en todos estos sitios donde suena la música sin que el artista haya permitido su uso. O sea, son derechos que no se pueden limitar, pero sí tienen una retribución que son las que cobran las sociedades de gestión colectiva y van pagando a los autores. Ok, perfecto, claro, ahí. Otra pregunta, la segunda que voy a leer aquí es, ¿cómo hacen las personas para recoger todas sus regalías? Pues ahí ya estábamos explicando que BMI y todas estas sociedades son las que se encargan igual, pues, Pero eh, eso es solo una parte. eso es una parte, ahí vamos. Aquí tenemos también lo de Sound Exchange, que es la que también como que es una plataforma donde uno puede reclamar en las plataformas. Explíquenos un poquitico de eso, hágame el favor. Esto, Sonic Chain, en el caso de Colombia, Asimpro, se encarga de recaudar los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores fonográficos, más no de los autores. O sea, son otros derechos diferentes a los derechos de autor. Son derechos con esos los que recaudan este tipo de entidades. Por eso hay que definir bien la diferencia o hacer la diferenciación entre el autor de una obra
y los participantes como el artista intérprete, productor fonográfico, que intervienen en la creación, en la fijación de ese fonograma, que en últimas también a partir de ahí surgen otros derechos que son recaudados por este tipo de sociedades, diferente a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. O sea, todo lo que suena en discotecas, en locales comerciales, esa parte la recogen Saico, ¿cierto? Estamos En el bien. caso de Colombia, por ejemplo, también existen unos acuerdos, es decir, Saico y Asimpro recaudan juntos esas regalías y se hacen una división. Una parte va para Simpro, otra parte va para Saico y le llega a cada uno de los participantes de esa obra. Una va para derechos de autor, otra parte va para derechos conexos. O sea que aquí en Colombia lo tenemos todo con Saico y Asimpo. Y mucha gente, pues, está pensando que todavía su música que no está sonando internacional, se van para Asia, bien más y quizás puedan tener como un enredo ahí, ¿no? ¿Cómo? Pueden tener como un enredo ahí, como que voy para BMI, para Aska, cuando su canción solo está sonando aquí nacionalmente. No es que hay enredo, es que hay que asesorarse y mirar a ver cuál es tu mercado y con base a eso tomar decisiones. Como te digo, ¿para qué me voy a ir para ASCAP si mi música suena en Colombia y sé que Saico hace un recaudo excelente? Pues yo eh, opinaría que se queden en Saico si su música suena en Colombia, porque en última el recaudo de las regalías por comunicación que va a ser ASCA o BMI de Colombia, pues en últimas también pasarían por Saico. Ok, queda claro ese punto ahí. Doctor, veo muchos artistas también en redes sociales, incluso los montan a sus canales de YouTube, han tenido muchos problemas con esto de los covers, que graban canciones de otras personas, lo suben a sus redes y también lo suben al canal de YouTube, como dije ahora, y no tienen como que los permisos. Legalmente, ¿cómo hace uno para cantar un cover, una canción de otra persona y que esté todo pues en documentos, todo eso? Bueno, mira, ahí tienes que tener en cuenta también unos puntos muy importantes. Cuando tú quieres hacer un cover de una canción, lo que en realidad estás haciendo es una fijación de una obra musical en un fonograma. Es lo mismo como si fuera la creación original. Y por tanto, vas a requerir un permiso del autor o el titular de los derechos de explotación de esa obra para que tú puedas hacer ese cover y puedas generar ingresos. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos covers se hacen, qué pena, se hacen sin contar con autorización. ¿Y qué terminan haciendo las plataformas cuando les reclaman los autores los derechos de la propiedad intelectual de esas obras? O bloquean la canción o todo el recaudo de esas regalías se lo llevan para los titulares de derecho o te reporta, te dan de baja, te causa un strike o simplemente la eliminan y perdiste todo el proceso de producción, todo tu dinero si hiciste el video del cover por no estar asesorado y por no pedir una autorización de inclusión en fonograma, porque así se llama, inclusión en fonograma de obra musical. ¿Y qué porcentaje, si ya tengo los permisos, ellos también piden qué porcentaje quieren o ya hay algo establecido? No, 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 no. Derechos de autor es para el autor. Si ellos graban la música, a lo mucho tendrán derechos sobre los derechos conexos de esa obra, es decir, de la parte del máster o de los derechos de esa grabación que genere. Que como te digo, hay diferenciación. También hay que tener en cuenta algo en ese punto, y es que muchas veces las obras se utilizan y se les hacen modificaciones, que está muy de moda ahora, Sí. ¿cierto? Está muy de moda ahora, por ejemplo, tenemos un caso propio. Disfruto de Carla Morrison fue grabada por uno de nuestros artistas, de uno de nuestros DJs, de los cuales Grupo B representa hoy en día. Disfruto, no había, digamos que esas bases sólidas para llevar el proceso de grabación conforme a lo establecido en la ley o derechos de autor. ¿Y qué pasó? Pues simplemente le bloquearon la canción, luego la habilitaron, pero le quitaron la monetización. Es decir, no dan un peso por una canción que se volvió viral y que tiene hoy en día más de 80 millones de reproducciones, que en realidad es mucho dinero para un artista que está empezando.
Pero hoy en día, ya trabajando con Grupo E, por ejemplo, es una primicia. Hablamos con el maestro Wilfran Castillo, de Colombia, muy Sí. reconocido, exitoso, mi respeto. Él nos dio autorización para que grabáramos una de sus canciones que ha sido grabada muchas veces, creo que de las canciones más grabadas en el mundo, de las que más se les ha hecho versiones, es Hoja en Vale, ¿cuál es Blanco. la canción? ¿Cómo se llama? Hoja en Blanco. Ok. Ahora va a salir la versión de uno de nuestros DJ que en su momento impulsó la canción Disfruto de Carla Morrison en electrónica y fue un éxito. Yo creo que es muy reconocida. Ahora lo va a hacer bien. Ya hicimos todas las autorizaciones pertinentes. La canción va a poder salir en una versión nueva, lo que muchos llamarían a veces cover. Va a salir la canción y no va a tener ningún tipo de problemas para recaudar. ¿Por qué? Porque habilitamos un derecho que es el derecho de transformación de la obra para que la obra pudiera tener algunas modificaciones y pudiera salir a la luz pública, se crear una obra nueva y de esta obra nueva pues los autores van a recibir sus regalías. Todo por hacerlo bien con las bases que son. Y si tienes un buen equipo, pues obviamente no te vas a tener que preocupar por todo ese papeleo y todas esas gestiones porque nosotros lo vamos a tener muy presente. Más que claro, ya entendido. Yo creo que mucha gente, vamos a ver la gente que está conectado por ahí, yo creo que la gente está más que clara con todo este caso. Y qué bueno que le pasó eso y ahora se asesoró de la mejor manera y ahora sí va a poder disfrutar de sus regalías, ¿no? Claro, y pues mira, durante todo este proceso nosotros ya queríamos hacerle el video a la canción, queríamos ya publicar la canción, pero no lo habíamos hecho hasta que Hasta no que no tuviéramos tuvieran. las debidas autorizaciones del maestro Wilfran. ¿Por qué? Porque hay que respetar derechos de autor. Y tal vez si hubiésemos procedido a hacer todo ese tipo de inversiones y después no nos regalaban la autorización o no nos brindaban la autorización, pues todo ese material se iba a perder, esa inversión se iba a perder. Y recuerden que pues la industria musical, además de ser una pasión para muchos, pues también es un negocio. Y por lo menos un buen equipo de trabajo cuida esa parte de tu carrera. Muy mal ya. Bueno, en cuanto a las firmas, ¿qué debemos tener en cuenta para firmar con un sello discográfico como artistas? Bueno, para firmar con un sello discográfico hay que tener muchos puntos en cuenta. Por ejemplo, eh, los sellos discográficos siempre te van a pedir una exclusividad, te van a pedir un número de canciones por año, siempre van a haber muchas obligaciones para el artista y si el artista no está bien asesorado, muchas veces todas las obligaciones son para el artista, pero no hay un contrapeso para la disquera. La disquera te propone un contrato, pero tú debes de negociar ese contrato y mirar los mejores términos para ti. Si te piden una exclusividad que tú no puedas grabar con ninguna otra persona, a menos de que ellos autoricen, pues debes tener cuidado con qué términos o qué te van a dar ellos, qué te van a brindar, qué seguridad te van a dar para tú entregarles tu carrera artística a esa disquera, qué van a hacer por ti. Porque es que listo, está Sony, está Universal, está Codisco, hay muchas, pero ¿qué te ofrecen? Incluso ya ¿Qué hay te unas ofrecen? disqueras independientes también. Ahora, exacto, hay muchas disqueras independientes y sobre todo hay que ver qué te ofrecen, o sea, qué tienen para mí. Porque la verdad, los sellos disqueros son productores fonográficos. Ahora es muy fácil hacer música. Ya no es como los tiempos de antes donde tú tenías que ir a ciudades principales, tenías que a veces hasta salir del país para buscar buenos sonidos. Hoy en día no, hoy en día tú puedes tener el estudio en tu casa y puedes hacer muy buena música, puedes hacer muy buen contenido. Y eso lo han venido entendiendo y creo que se han venido formalizando y por eso yo creo que hay muchos problemas porque hay veces que los artistas hicieron la música de manera improvisada pero con mucho talento, salieron a la luz esas canciones, se pegaron. Luego de que se pegan las canciones, los artistas no tuvieron proceso, no tuvieron el tiempo de aprender toda esa parte formal que necesitan para llegar a hacer negocios grandes y cuando le presentan el contrato ya para no ser independiente, sino para firmar con una disquera, simplemente ponen la firma, muy bueno, muy chévere, me firmó Universal, pero no sabes en qué término,
cuáles fueron las condiciones, y es demasiado importante. Y ahí se ve que hay muchos artistas también que se engavetan, la famosa gaveta ahí, que se pierde Es que, todo ahí. es que dímelo, Kim, mira que es a diario que escuchamos o que escucho, creo que escuchamos porque tú también has oído, artistas quejándose, es que el manager me robó, es que esa disquera no me está cumpliendo, es que me quiero salir de ahí como sea, y es por eso, por no prever y no No estudiar los asesorarse. contratos. Y en casi todos los contratos discográficos, en la mayoría, siempre hay cláusulas que por lo menos dicen, el artista declara que ha sido asesorado por un abogado y creen que es un juego, creen que eso no tiene importancia, que firmar un papel es firmar un papel que se puede romper y ya. Un contrato es algo serio. Recuerda que si quieres tomar tu carrera en serio, pues deberías tomarla en serio desde el principio, desde las bases. ¿Por qué? Por ejemplo, tú vas al colegio, haces la primaria, la secundaria, llegas a la universidad, haces posgrado y magnífico, te vuelves un profesional increíble. Pero si tú hoy sacas una canción, te relajas, la canción pegó porque fue un fenómeno, una disquera te ofreció un contrato, tú ni siquiera lo miraste emocionado porque te llegó un contrato, una disquera con X o Y cantidad, lo firmas, luego después de que ya estás posicionado, dices, no, pero ¿cómo así que la disquera se me está quedando con esto, con aquello, con lo otro? Y yo, hey, sí, que te colocaron a firmar un contrato y no tomaste las No. precauciones necesarias para hacer ese tipo de negocios, que de pronto hoy no te duelen, pero el día de mañana puede que te cuesten mucho. Los 360 son buenos. O sea, hoy en día casi todos los sellos discográficos quieren firmar los artistas 360, le dan su adelanto. Son buenos esos contratos 360 y es bueno estar recibiendo esos adelantos. La respuesta, como todo abogado, te diría depende. ¿Por qué? No es bueno colocar todos los huevos en la misma canasta. Es un dicho muy coloquial, ¿cierto? No es bueno Sí. colocar todos los huevos en la misma canasta. ¿Por qué? ¿Qué implica un contrato 360? Muchas veces implica los derechos del artista como compositor, como artista, los derechos de su imagen, los derechos incluso de máster, todos los derechos que pueda cubrir o todos los campos comerciales o canales comerciales que pueda cubrir el artista dentro de la industria musical. Por tanto, hay diferentes opciones, es decir, puedes negociar con una disquera, puedes negociar con una editorial, puedes negociar los derechos de imagen, por ejemplo, para comerciales, con esto, con otras personas, y creería que depende del negocio, porque si una empresa, una compañía grande te ofrece un buen contrato 360, tiene la credibilidad, hiciste unos buenos arreglos, pues habría que analizar. Pero sin embargo, no siempre se cumplen con todo, las disqueras no siempre cumplen, o las compañías que realizan este tipo de contratos no cumplen a cabalidad con todo lo que requiere un contrato 360, porque es algo grande, o sea, es firmar absolutamente el todo del artista que no puede hacer nada sino con esa compañía. Doctor, hay una vaina que anda por ahí en redes sociales que mucha gente está compartiendo también su historia. Y es que uno de los productores más importantes que tiene Colombia, Sky, se volvió viral con un tweet que hizo que decía que le daba risa a esos managers que estaban en los split de los artistas. ¿Cómo se puede dar eso? O sea, que el manager también haga parte de la composición o simplemente por ser el manager y pagar el estudio, tiene derecho al split o no tiene derecho. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, creo que también en el día a día vemos mucho ese tipo de negocios, pero lo cierto es, y voy a retomar las palabras que dije al principio, es que los derechos de autor solo deben ser, y de hecho, por ley, la ley no te permite que tú negocies los derechos morales de autor. O sea, no se puede predicar que alguien creó una obra si no lo hizo. Por ejemplo, así el manager y el artista propongan o establezcan estos acuerdos, pues son acuerdos que ante la ley son ilegales. Es decir, solo podrá ser autor o creador de una obra y figurar así ante un split o cualquier registro
los autores de esa obra. Sin embargo, pues vemos que hay personas que se meten en los split, en la división de derechos de autor, sin tener participación, pero son acuerdos que hacen entre ellos, pero ojo, no son legales. No son legales. No Es está que ya hay muchos permitido. por ahí, ya Los hay muchos split, los managers. derechos de autor, los split y los derechos de autor son para el autor, para el compositor. No son ni para el manager, ni para el guitarrista, ni para el inversionista, ni para... Son para el autor, para el creador de la obra. Ya hay muchos managers por ahí ganando Grammy y todo. Doctor, algo por comentar, de pronto que se nos haya escapado así dentro de esta industria, como para ir cerrando ya. Pues mira, creo que de todo esto es importante y ahora con el tema de la pandemia, con todo lo que ha venido con el COVID-19, o sea, inminentemente ha venido una crisis económica que entre otras ha afectado a la industria musical, a los artistas. Y muchos artistas se dieron cuenta que su principal fuente de ingresos o la única fuente de ingresos que tenían en la industria musical era los shows en vivos. ¿Qué pasa con los shows en vivos hoy? Ahorita mismo no existen, por lo menos no de manera legal, porque pues, Sí. eh, hay Le dan privados por y ahí eso, sus pero privados. ¿qué pasa? Dependen solo de los shows y dejaron de lado otras facetas, otras líneas de negocio dentro de la industria musical. ¿Qué pasa con la explotación de su imagen? ¿Qué pasa con los derechos, sea con esos o los derechos de autor? Hay que formalizar todo eso porque si nos falla una, pues vamos a tener otras líneas de negocio activas. Y muchas personas, ahorita mismo, los autores, compositores e incluso artistas o productores fonográficos apenas están empezando a formalizar, pero lo bueno de todo esto es que se evidenció que había una falencia y que no solo debíamos depender de una sola línea, es decir, necesitamos que sacarle el máximo provecho a todo lo que hacemos dentro de la industria musical. O sea, hay mucho por explotar dentro de la industria musical. Y esa es la invitación a que formalicen sus carreras, a que no dependan solo de los shows en vivo, porque a veces uno empezando, pues listo, y salen shows magníficos, pero dejan de lado que lo que también genera o genera de la mano con esos shows son esos contenidos que crearon, son esas interpretaciones, son esas obras musicales que crearon. O sea, todo eso es demasiado importante. Y es igual que tener un carro o tener una casa, tener una propiedad. O sea, las obras musicales son una propiedad, al igual que un carro, una casa, y también pueden generar renta. Y creería que a punta de talento. No aplica sistemas capitalistas, ningún sistema, ahí aplica tu talento y cómo hayas venido desarrollándolo y ser organizado con todo esto. Es lo que realmente aplica y lo que vale en la industria musical. Deben formalizar sus carreras y deben hacer las cosas bien desde el principio. Una casa no se construye colocándole el techo, las paredes y luego las bases. Primero se colocan las bases y a partir de ahí se construye una carrera. Total, hermano. Total. Ah, doctor, yo creo que Instagram deja creo que una hora acá, la cuestión de la entrevista, ya estamos finalizando. Me gustaría escuchar un consejo para los nuevos artistas, para los nuevos talentos, que son la mayoría que estuvieron conectados acá. Y después de esto vamos a subir una historia con el correo, vamos a subir algo como también de tu red social para que todos los artistas que estén interesados en organizar sus carreras, pues ahí le hagan pues la solicitud. ¿Cuál sería el consejo, doctor? Para los artistas que están empezando, en distintas facetas, incluso para los compositores, para los productores, para los artistas intérpretes, cantantes, para los ejecutantes, músicos, para incluso los inversionistas es formalicen sus carreras. Ese será el mensaje que yo quiero que se lleven de mí hoy. Formalicen sus carreras. Una casa no se construye de arriba para abajo. Primero hay bases que deben de ser sólidas. Deben de tener un buen productor, deben de tener un buen asesor, deben de tener una persona que esté guiando, deben de tratar de coger desde el principio, si quieren dedicarse a la música, si quieren que ese sea pues, su estilo de vida, si quieren que eso sea
su carrera profesional, porque esto es algo que se construye día a día, pues háganlo bien, háganlo solidificando cada base, cada columna. Es decir, vas a necesitar en todos los aspectos a alguien que te ayude, porque tampoco se hace solo, se hace en equipo. No pienses en hacerlo solo porque son muchas áreas por cubrir. Esto se va a hacer en equipo, de 2, 3, 4, 5. Entre más personas estén dispuestas para apoyarte, pues mejor. De hecho, eso es lo que hacemos en Grupo B. Ponemos a disposición todo nuestro equipo de trabajo a disposición del artista. ¿Para qué? Para cubrir frentes legales, para cubrir temas de organización. Por ejemplo, en una gira hay que comprar tiquetes aéreos, hotel, hay que tarima, sonido, todo esto no lo hace el artista solo, eso se hace con un equipo. Y si lo tienes bien estructurado desde el principio, tu carrera está condenada a ser exitosa. No va a ser suerte. Duro eso, duro. Gracias, doctor. Gracias por ese consejo. Sé que esto va a quedar aquí guardado. Vamos también a subirlo en nuestro canal de YouTube, en Latin Plug Colombia. Gracias por aceptar la invitación y ante todo, pues muy contento de que nos hayas como resuelto todas estas dudas, doctor. No, pues gracias a ti, de Meloquín, por brindarme la oportunidad de estar aquí, compartir contigo y todas las personas que nos están viendo. Y pues lo que necesiten, tenemos las puertas abiertas y estamos dispuestos a ayudar porque queremos ayudar a formalizar la industria musical en Colombia y en el mundo. Gracias, doctor. Gracias por esta gran entrevista, esta gran charla, más que una entrevista, una charla para que los talentos pues se vayan orientando y pues podemos tener muchos J Balvin, muchos Malumas aquí en Colombia. Buenas noches, doctor. Que le vaya muy bien, yo.